Ha llegado el momento de presentaros el estudio bíblico en este día. Un estudio bíblico marcado por el libro de Hechos. La semana pasada mencionábamos Hechos capítulo 12. Pedro es librado de la cárcel. Hoy vamos a dar un salto de 4 capítulos. Llegamos a Hechos capítulo 16. Y vamos a entrar en el capítulo o en los capítulos más conocidos del libro de Hechos. Y en este día os presentamos un anticipo de lo que os vamos a traer próximamente. Hechos capítulo 16, versos del 6 al 10. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y esta es la pregunta que podríamos hacernos en este día. ¿Hasta dónde quiero llegar? No son muchos los que tienen la respuesta a esta pregunta. Definir el lugar que queremos ocupar en la vida le da razón y sentido a nuestra existencia. Y cuando estamos convencidos hasta dónde queremos llegar, entonces invertimos esfuerzo, trabajo. Invertimos nuestro mayor esfuerzo en lograrlo. Nuestra vida tiene un rumbo y cuando las cosas no salen como lo planeamos, no es fácil darnos por vencidos. Y pensamos: voy a intentarlo de nuevo, tengo esperanza. Y lo volvemos a intentar mayormente, o bien cambiamos la estrategia. Si la pregunta a responder fuera ¿hasta dónde quiere llevarme Dios?, ¿tendríamos la respuesta? Una cosa es ¿hasta dónde quiero llegar yo? Y la otra pregunta podría ser ¿hasta dónde quiero que Dios me lleve? Son dos preguntas diferentes. ¿Hasta dónde quiero llegar yo? ¿Hasta dónde quiere llevarme Dios? Responder a ello implica que mi vida está dirigida por Dios. Si respondo ¿hasta dónde quiere llevarme Dios?, mi vida tiene un rumbo. Mi vida está dirigida por Dios. Tengo una visión marcada por la voluntad de Dios, ya sea para mi vida, para mi familia, para el trabajo, para el ministerio. Lo que queremos hacer para Dios muchas veces es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través tuya y a través mía. Hechos capítulo 16, verso 8, lo acabamos de mencionar, dice lo siguiente: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿Hasta dónde quería llegar el apóstol Pablo? ¿A dónde quería Dios llevarle? ¿Qué quería hacer Pablo para Dios? ¿Y qué quería Dios hacer a través de Pablo? Pablo estaba haciendo lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar que Dios quería. Lo hemos mencionado en Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El anhelo de Pablo era hablar la palabra de Dios. A cualquier lugar. Si Pablo iba a un lugar, compartía la palabra. Si Pablo iba a otro lugar, compartía la palabra. Y nosotros podemos pensar que cualquier lugar es bueno para predicar la palabra, para hacer la obra de Dios. Sin embargo, tiene que ser el lugar a donde Dios nos guíe. De ahí esos versículos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo le había dicho a Jesús en su conversión: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Hechos capítulo 9, verso 6. El encuentro de Pablo con Cristo
fue un encuentro de conversión y consagración al mismo tiempo. En el corazón de Pablo no había otro motivo más. Era hacer la obra de Dios, era predicar el evangelio a todas las personas. Y esta no era la excepción. Sin embargo, la Biblia nos dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos capítulo 16, verso 6. Y esto a muchos nos parece extraño, ¿no? Y no podemos dudar de que Dios quisiera la salvación de todas las personas, pero era el tiempo perfecto y exacto de Dios. Una cosa son nuestros tiempos, otra cosa son los tiempos de Dios. El apóstol había escogido un lugar diferente al que Dios quería llevarlo y definitivamente no estaba haciendo las cosas mal, solo que no era el tiempo, no era el tiempo de Pablo. Y esto nos enseña que tenemos que hacer la obra de Dios donde Él quiere que se haga. Y por consiguiente, para saber en dónde y en qué momento debemos establecer una línea de comunicarnos con nuestro Creador. El confirmar el lugar que Dios quiere nos hace pensar cuán sensible debemos estar a su voz. Si yo escucho la voz de Dios y me dice, a este lugar no vayas, yo no debo ir. Si voy a ese lugar es porque a lo mejor no tengo sensible el oído a la voz de Dios. ¿Cuál es el lugar donde yo me encuentro? ¿Y cuál es el lugar en donde Dios quiere que me encuentre? Y a esto también podemos preguntarnos cuál es mi posición ahora como hijo de Dios. ¿Estoy seguro que es ahí donde Dios quiere que me encuentre? Usted puede escoger entre el lugar que quiere estar y el lugar en donde Dios quiere que esté. Y esta decisión solo depende de cada uno de nosotros. Y esta decisión la puedes tomar tú en este día. Solo tenemos que ser sabios y tenemos que tener el oído sensible a la voz de Dios. Los hijos de Dios, así como Pablo, encontrarán siempre el lugar en donde Él quiere que estén. El salmista nos sorprende con esta afirmación: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, no donde yo quiera, donde Dios quiera. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No andaré yo por sendas de justicia por amor de mi nombre, sino que Él me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versos 2 y 4. Sin duda, caminar por este mundo es un valle de muerte que puede llegar a infundir temor, desaliento, ¿no? Desánimo. Pero qué bueno que somos bendecidos al saber que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que está con nosotros, que camina con nosotros. ¿Caminamos con Dios? O mejor dicho, ¿estamos en el camino? Hay personas que siempre se quejan de que Dios les ha abandonado, y esto es mentira. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si estamos en la dirección de Dios. A lo mejor estoy alejado de Dios, y al estar alejado de Dios no escucho su voz. Hay un versículo que a mí me llama mucho la atención y que en varias ocasiones se nos ha compartido en la iglesia. Yo que asisto a la iglesia Cuerpo de Cristo, hay un hermano que siempre que puede, siempre que comparte y menciona este versículo, ¿no? Y por cierto, es un fiel oyente a Radio Solidaria. Nuestro compañero Fede siempre comparte sobre Pedro. Pedro seguía a Jesús de lejos. A lo mejor es por eso porque no oigo la voz de Dios, porque estoy siguiendo a Jesús de lejos. Muchos creyentes han flaqueado en su fe, se quejan de que nadie los busca, pero Jesús es el que vino a buscarle y a salvarle. Él dio su vida en la cruz para que fuéramos salvos y tengamos vida eterna. El apóstol Pablo comprendió que tenía que cambiar el rumbo, a su manera y en su propia opinión tenía que cambiar esas cosas.
Quisieron ir a Bitinia, pero una vez más nos dice que la Escritura que el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué es lo que está fallando? Algo no estaba saliendo bien. Algo estaba fallando. Imagínate a Pablo, que era obediente al mandato divino de ir y predicar el Evangelio, pero parecía que el Señor le estaba poniendo los obstáculos. Y mucha gente cristiana y no cristiana reconoce su necesidad de cambio y lo intentan de una y mil formas y siempre caen en el mismo error. Ellos mismos reconocen: mi vida tiene que cambiar, y la gente busca una manera, algo que pueda hacer algo diferente en su vida. Fíjate, hay mucha gente rica, pero el dinero no da la felicidad. ¿Y qué hacen? Recurren al suicidio. Y lo estamos viendo hoy en día en artistas no cristianos, cantantes que lo tienen todo, pero el dinero no da la felicidad. Hay un vacío en su vida. Y la gente busca a su manera algo que pueda hacer que su vida cambie. La pregunta que yo me puedo hacer en esta mañana es: ¿para qué quiero cambiar? Y la otra pregunta podría ser: ¿usted quiere cambiar? ¿Yo quiero cambiar? Y nosotros podemos hacer una serie de cambios, ¿no? Aplicándolos definitivamente a lo que cree que es necesario, ¿no? Y creemos a veces que en nuestra vida hay cosas que cambiar. Pero para cambiar tu vida, tiene que saber que no es suficiente a su manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Permitir que Él cambie. Y la palabra cambiar implica una transformación que solamente puede ser hecha por Dios. Y si queremos cambiar, dejemos que Dios dirija los cambios en nuestra vida. No dudemos. Y Él nos va a ayudar. ¿Estamos dispuestos al proceso de cambio? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Y el cambio implica cambio, nunca mejor dicho. Y quizás ahora mismo tú te puedes encontrar en un lugar, en un momento o en una circunstancia en la que Dios no quiere que esté. Pablo recibió una visión y una palabra de parte del mismo Señor para cambiar y corregir el rumbo de la misión que tenía por delante. ¿Estamos conscientes de nuestra necesidad de cambio? Seguramente te has esforzado al máximo para lograrlo y nunca has tenido los resultados esperados. ¿Por qué no renunciar a nuestra manera de querer hacerlo mejor y permitir que Dios lo haga a su manera? Aunque sea difícil. El buen alfarero, el que quita las impurezas del barro, el que si hace falta destroza esa vasija para hacer otra nueva. Cuando Pablo lo hizo a la manera de Dios, nos dice la palabra lo que hizo el apóstol. Capítulo 16, verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Qué seguridad vino a la vida del apóstol Pablo? Emprendió el camino, convencido de que Dios lo guiaba. Y no dudes tú. No dudes en caminar cuando el Dios mismo es el que te está guiando. Camina con Él. ¿Estamos en el camino de Dios? ¿Estamos en la dirección adecuada? ¿Estamos en el sitio donde Dios quiere que estemos? Es tiempo de cambiar, y el cambio viene reconociendo nuestra necesidad de Dios. Reconociendo que sin Él nada somos. Reconocer que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Vamos de aquí para allá, ¿no? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente, no? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué rumbo llevas? Esa es la pregunta. La respuesta depende de ti, depende de mí. Radio Solidaria, una radio comprometida.